En noviembre de 2007, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, publicó el documento El ABC del Cambio Climático, señalando que el clima había sido hasta ese entonces uno de los elementos de la vida diaria que en El Salvador no se le prestaba la debida atención, solo hasta que se volvía adverso y ocurrían tragedias. El estudio, en forma de ilustración, presentaba un mapa hipotético de cómo se vería El Salvador inundado en el año 2030. Bueno, nosotros hemos tenido eventos de gran impacto. Noviembre del 2009, esa lluvia intensa que tuvimos que provocó el deslizamiento de Verapaz. El año pasado, tormenta tropical Ágata. Y ahora baja presión, depresión tropical, sistema depresionario, ¿no? Entonces, el 2012 no sabemos qué nos trae, pero lo anormal sería que el 2012 no pasara nada. Yo creo que lo primero es reconocer que esto va a seguir ocurriendo. Y que si no se quieren perder los pocos activos que se tienen, las cosas hay que hacerlas de manera diferente. Efectivamente, el cambio climático ya es una realidad y efectivamente y está golpeando a nivel global y tiene que tener respuestas globales, pero también respuestas locales. Y en las respuestas locales es donde nos apuntamos los territorios, los municipios, sobre todo entendiendo que debe haber un nuevo enfoque, un nuevo concepto de cómo abordar la construcción de las ciudades, de cómo abordar el cambio, la transformación de los municipios y los territorios, integrando toda la perspectiva de cambio climático, que tiene que ver con gestión de riesgo a desastres. Según la evaluación de daños y pérdidas realizada por el Gobierno de la República, como resultado de la depresión tropical 12E, 181 municipios de El Salvador se vieron afectados por las lluvias, inundándose con ello el 10% del territorio nacional y dejando pérdidas por más de 840 millones de dólares. Lo que nosotros sí venimos argumentando es que el cambio climático para nosotros es un desafío presente, no es algo que viene en el futuro, y que nuestra gran prioridad es la adaptación. Y sobre todo, digamos, cómo logramos adaptarnos a esta variabilidad climática que se está expresando en fenómenos más frecuentes. El país en general, dada su topografía, ubicación geográfica, etcétera, está sometido a una serie de eventos que, al darse las condiciones, se convierte en riesgo, y después vienen todo el tema de estas catástrofes, ¿verdad?, que tenemos cuando vienen este tipo de eventos, especialmente lluvias, temblores, etcétera. Para el PNUD, la adaptación es la adopción de medidas que permitan enfrentar los estragos del cambio climático a causa de ciclones tropicales, sequías, oleaje peligroso, mayor frecuencia e intensidad del fenómeno del Niño, incendios forestales y otros eventos de riesgo. Esta destrucción retrocede al país económicamente. Imagínate el impacto que eso tiene en un país que no tiene ingresos fijos, bueno, una serie de problemas económicos que tenemos. En el caso de la infraestructura, obviamente vimos que en el Bajo Lempa el tema de las bordas fue un problema que colapsaron unas, otras quedaron bien.
Entonces en esa zona el tema de las bordas podría ser que funcione. Sin embargo, las viviendas de la gente debería de pensarse ya no en la forma de construcción tradicional, ¿verdad? Belice, por ejemplo, ha dado, en el caso de Centroamérica, formas de cómo la construcción sobre pilotes, altura, se puede ir reduciendo esos impactos que pudiesen tener en la infraestructura, ¿verdad? Si la gente va a vivir en zonas inundables, quiere decir de que tenemos que pensar cómo van a convivir con las inundaciones. Tenemos experiencias, digamos, por ejemplo, en el Cerrón Grande, en las tierras fluctuantes que llaman. Ahí se cultiva. Entonces nadie pierde sus cosechas porque cuando comienza a llover ahí no hay nada que se pueda destruir, ya la cosecha se ha levantado. Las estaciones famosas nuestras, invierno, verano, estación seca, lluviosa, ya eso va moviéndose, ¿verdad? Ya el agricultor debe de aprender a usar algunas técnicas o otras herramientas tecnológicas que le permitan ir reduciendo ese impacto que tiene, que haya sequías, que haya humedad, lluvias, etc. Eso es lo que tenemos que ir preparándonos. La gente en otros países, una forma de ese cambio, ¿verdad? Intentar cambiar el tema de las gallinas. No digo que no van a tener sus cuantas gallinas por ahí, pero tal vez otro tipo de aves, ¿verdad? Gansos, patos, ese tipo de... que le permite a la gente pues no perder totalmente sus cosas, ¿verdad? Efectivamente, la adaptación es un proceso cultural, pero si la realidad cambia y las prácticas culturales no cambian, la cultura se vuelve disfuncional. Entonces supone cambiar de la gallina al pato, ¿verdad? Y en vez de hacer sopa de gallina, hacer sopa de pato, ¿no? Y comer carne de pato, ¿verdad? Entonces supone, por supuesto que supone un cambio cultural muy importante. En este mismo sentido, la adaptación podría implicar un cambio de costumbres alimenticias, pero una garantía de la seguridad alimentaria, como señalaba en 2010 el agrónomo Manuel Martínez, al sugerir el cambio en el consumo de tortillas de maíz por tortillas de plátano, para evitar que los cultivos de maíz y otros granos básicos sigan erosionando el suelo. El país, digamos, desafortunadamente, ha ido sufriendo un proceso de erosión constante de su territorio, ¿verdad? La siembra en laderas, deforestación en las zonas altas. Entonces eso ha hecho que a las presas nuestras fluya una gran cantidad de sedimentos que poco a poco van asolvando las presas. Sin embargo, cuando llega un momento, la presa también libera ese sedimento y va a parar ahí abajo, ¿verdad? Al río Lempa. Entonces la capacidad que tiene esa zona ya de poder conducir el agua hacia el océano se ha visto reducida, producto de esa cantidad que hay de tierra, de lodo que ha ido acentuándose. Entonces intentar dragar esa zona, ¿verdad? Para darle cabida junto con el tema de las bordas, son obras de infraestructura que habrá que pensar ya en el corto plazo desarrollarlas. Una borda no debe tener la misión de aprisionar el cauce de un río. Lo que debe hacer una borda es considerar varias etapas dentro de lo que es la crecida de un río. Lo primero es tratar de mantener su cauce normal. Segundo, contener las crecidas hasta cierto punto. Después de eso, considerar un límite de rebalse que es también normal, que debe verse normal. Y después tener los drenajes adecuados para que esta agua que ha sido rebalsada retorne al caudal del río. El tema de la reforestación, digo yo que es importante, ¿verdad? Porque reduce el tema de la erosión, el tema de digamos, de que se siga solvando, ¿verdad? A altas zonas del país. Sin embargo, a veces el tema de la reforestación entra en conflicto con el tema de la seguridad alimentaria de la gente, ¿verdad? Cuando un campesino tiene que decidir entre sembrar milpa o sembrar árboles
para crecimiento, se tiene que ver de dónde se le puede pagar a esa gente para que se alimente, ¿verdad? El 7 de noviembre de 2010, mediante el Acuerdo Ejecutivo 331, se creó al interior del Ministerio de Obras Públicas la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y dentro de la misma, el Programa de Blindaje a la Infraestructura Social y Productiva. La idea es trabajar menos en la gestión reactiva del riesgo y trasladar todo ese esfuerzo en términos humanos y financieros, técnicos y científicos a la gestión preventiva del riesgo. Porque eso lo que va a hacer gradualmente es ir reduciendo los costos de la emergencia, del impacto, e irlos trasladando a la gestión preventiva del riesgo. Y esto en el largo plazo lo que va a hacer es reducir el costo de los desastres. Entonces, ¿dónde se originan las principales escorrentías? Se originan fundamentalmente en las dos grandes cordilleras. Entonces, allá es donde hay que ir a hacer la adaptación en términos de infraestructura, en manejo de agua a través de obras hidráulicas. Hemos estado urbanizando en las zonas más frágiles del país, la cordillera del Bálsamo, que ahora recibió en la mayor parte más de 1 metro de lluvia. Estamos hablando que en la cordillera no se pueden construir colonias, no se pueden construir residenciales. Estamos hablando que de la cuota 1000 para arriba en el volcán de San Salvador no se pueden hacer ese mismo tipo de urbanizaciones. Estamos hablando de lo importante que es trabajar en el mecanismo de drenajes, en el mecanismo de limpieza y mantenimiento de quebradas. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de un programa importante de educación como es lo que se llama Escuela Segura, educando a los niños para que ya ellos vayan teniendo otro tipo de enfoque sobre esta temática. Contradictoriamente, en la zona de la cordillera de El Bálsamo entre Santa Tecla y Zaragoza, después del anuncio de que el proyecto FIHIDRO iba a entregar 20.000 conexiones de agua a las nuevas residenciales y comunidades aledañas, las urbanizaciones han seguido apareciendo y promocionando las ventas de casas cerca del puerto y la ciudad. La ingeniería actualmente lo que hace en el país es recurrir a diseños que se han estado empleando con anterioridad. Lo que normalmente se ha estado haciendo es, se reconstruye el mismo puente casi con las mismas características. Nos hemos encontrado que los puentes en nuestro país ya no pueden ser con cimentaciones superficiales, tienen que ser todos con cimentaciones profundas. Otro ejemplo que podemos poner es que ningún puente puede carecer de obras de protección, que son obras complementarias que lo que hacen es asolvar lo que son las pilas y lo que son los estribos. Y luego lo que viene es la socavación y luego viene el colapso de la obra. Otra normativa que en un futuro deberá incluirse como parte de la adaptación que esta unidad ha descubierto dentro de este evento recién pasado es el uso de las franjas de tierra aledañas a los cauces de los ríos, lo que normalmente se conoce como bosques de galería. Debe normarse el uso de esos suelos. Debe haber una franja prudencial que no se utilice por varias razones. Una de ellas es porque las personas que residen en esos terrenos lo que han hecho es ponerse en el camino de la naturaleza y luego se constituyen en personas que reciben daños por la naturaleza, por haberse interpuesto en ese camino. Otra lección que hemos aprendido dentro de lo que es esta línea estratégica es con respecto al diseño de las carreteras. Cuando se hace un corte en las carreteras, debe hacerse un estudio geológico, hidrológico, geotécnico de las características del suelo, porque ya no puede ser la misma pendiente de los taludes, ni el mismo tipo de drenajes, sino que hay que garantizar que respondan a lo que puntualmente se tiene en cada lugar del territorio. Quien declara si un suelo se puede urbanizar o no, en primer lugar es la alcaldía, es el gobierno municipal. Entonces, ahora que va a entrar a funcionar la ley de ordenamiento territorial,
Yo creo que uno de los temas que va a tener que abordar el ente nacional, que va a entrar ya en funcionamiento en marzo del próximo año, es justamente cuáles son estas pautas, cuál es el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Yo pienso que en cuanto a las capacidades financieras lo podemos ver en dos horizontes. En el horizonte cercano no hay capacidad. La relación aproximada de gasto de emergencia contra gasto de largo plazo para la estrategia preventiva es de 1 a 7 aproximadamente. Y esa relación es la que vuelve válido el que se gaste hoy en lo que es la adaptación al cambio climático, en lugar de tener que gastar 7 veces más con cada emergencia. No podemos seguir desarrollando nuestras ciudades y nuestros países a espaldas del tema ambiental y sin reconocer que hay un cambio en la perspectiva local y global. Y ahí, políticas públicas, ahí, planificación estratégica, ahí la necesidad de instrumentos jurídicos para una regulación adecuada de cómo medir el tema del interés económico, pero conectado y en equilibrio con el interés social. Desde hace 17 años se ha venido realizando la Conferencia sobre el Cambio Climático para exigir a los países mayormente contaminantes del medio ambiente reducir la emisión de sus gases de efecto invernadero y crear un fondo económico que ayude a financiar los estragos del cambio climático en los países pobres como los de Centroamérica, así como la adhesión al Protocolo de Kioto por parte de Estados Unidos. Yo creo que ahora el gobierno debe de, y es el esfuerzo que se hace ahora a nivel mundial, ¿verdad?, de que los países, digamos, mayor emisores, ¿verdad?, no digo culpables porque ese término a veces no le gusta a la gente, pero que más emiten, ¿verdad?, gases de efecto invernadero, contribuyen a que los países como El Salvador, ¿verdad?, comiencen a adaptar su infraestructura, empiecen a paliar esos daños que se causan en la infraestructura, en la vivienda, etcétera, a ir a ese proceso de adaptación y reduciendo su vulnerabilidad, ¿verdad? El costo de no trabajar para minimizar riesgos es mayor. Es decir, es mejor invertir en la gestión del riesgo, sale más barato que no hacerlo y esperar que los desastres tengan un impacto más destructivo, no solo en las vidas humanas, sino en la economía. En ese sentido, yo he insistido en lo siguiente: en el país, además ya de tener una política nacional, hay que tener una ley nacional de gestión del riesgo. Todos los municipios en el país tenemos que tener una política pública de la gestión del riesgo a desastre que implica incorporar todos los elementos que sean necesarios para ir construyendo ciudades más resilientes, ciudades más fuertes, ciudades más sostenibles.